Bibliófilo por vocación y cineasta de profesión. Es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y académico desde 1991 en esa misma institución como profesor de tiempo completo. Estudió además las carreras de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Comunicación de la misma universidad. Ha dirigido decenas de cortometrajes, documentales, comerciales, videoclips y programas de televisión, y ha trabajado para Televisa, Canal 11, Canal 22, el ILSE y TV UNAM. Como director de largometrajes de ficción, destaca Un Mundo Raro, película ganadora de varios premios nacionales e internacionales. Ha sido director general del CUEC y de TV UNAM. Desde febrero de 2019 se desempeña como director general de Canal 22, el canal cultural de México. Hoy con nosotros, Armando Casas. Querido Armando Casas, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, qué gusto saludarte. Pregunta difícil en estos tiempos. Es una pregunta que se vuelve interesante porque habla mucho también de cómo se responde y qué respondes, pues habla mucho de uno mismo, ¿no? Claro. Yo hubo un tiempo en que, sí, te confieso, el año pasado me preguntaban cómo estás y contestaba viendo, Claro. viendo. Y decía, como tú, supongo. Sí, sí, desde Y luego, desde me luego. daba la vuelta y decía, pero somos seres afortunados porque estamos vivos. Bueno, pues la verdad que hoy, más allá de la reflexión, sí, sí significa toda una posibilidad de continuar vivo, ¿eh? Ahora, mira, creo que sí hay razones para creer que estamos superando, hemos superado las partes más difíciles, no del todo, todavía yo que soy cineasta puedo decir que como película de estas tipo Terminator, cuando crees que ya se acabó el mal, le aparece la mano de la tierra otra vez. No, esperemos que no sea, la vida no necesariamente tiene que ser como las películas, a veces siempre es más compleja, pero las buenas con películas siempre son la síntesis de esa complejidad de la vida. Entonces, yo recuerdo también, parafraseaba a un historietista estupendo, tú lo debes recordar, Roberto Fontana Rosa, que durante años dibujó la tira Buggy el Aceitoso, que todos leíamos al final de la revista Proceso en México. Tiene otra tira que se llama Inodoro Pereira, que es un gaucho, que en México no llegó porque pues, se consideró como muy local, ¿no? Es un humor universal y muy interesante, aunque el personaje es un gaucho. Entonces, a ese personaje constantemente empezaba la tira con otro personaje preguntarle, ¿y cómo está don Inodoro? Entonces él contestaba invariablemente, mal pero acostumbrado. Ah, bueno, pues también lo tenía ya muy definido. Sí, sí, no, pero bien, bien, gracias. A ver, Julio, en estos, sí, bien, porque hay salud, no hay mayores agobios. Expectante, yo diría que estoy expectante. Creo que hay un punto de inflexión en este momento. Te vivimos momentos históricos, cada quien lo vive de una manera u otra, pero sí vivimos momentos únicos en la historia de la humanidad, ¿eh? O sea, obviamente no solo por la pandemia, sino por el tipo de conformaciones geopolíticas que están sucediendo, pues la comunicación que tenemos, la historia de la humanidad, pues evidentemente es la misma, la condición humana, y estos momentos que vivimos de polarización inclusive, de ideas encontradas, del fin de las ideologías al centro, sino los extremos, en fin, los ha vivido la humanidad en otros momentos, pero lo que no más habíamos vivido es con este grado de comunicación y de interacción, ¿no? Entonces, Qué bien lo señalas. Efectivamente, mi querido Armando, la verdad es que, bueno, producto de esta pandemia es que dio origen a un espacio como este en el que estamos tú y yo. exacto. Gente como tú siempre no se quedará esperando que le llega, sino siempre buscará qué hacer y hará algo siempre creativo y hará algo siempre que se conformará a los tiempos que está viviendo. O sea, evidentemente, esta pandemia sí, es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Eh, Algunas cosas se aceleraron para bien, otras solamente evidenciaron nuestras carencias, pero sí, en nuestras vidas personales nadie podremos olvidar esto independientemente de cómo nos haya ido en la misma, ¿no? Querido Armando, a mí aparte de encontrarnos en este espacio, para mí estoy muy agradecido que me des la oportunidad de conversar contigo, porque te tengo respeto, tengo una admiración profesional por tu trabajo, no solo en Canal 22, lo tengo como cineasta que eres egresado
justamente del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Has sido tú el propulsor y el impulsor, el creador de una cátedra muy importante en la propia Universidad Autónoma de México. Me acuerdo que fuiste becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2 ocasiones, obteniendo pues una distinción muy importante en aquel año 2003, si mal no recuerdo, una de ellas. Bueno, pues también ha sido director de TV UNAM, actualmente director de Canal 22. Entonces, bueno, pues la verdad que eso nos da, a mí me permite tener una empatía contigo, este interés que has mostrado por los medios públicos, pero no solo el interés por los medios públicos, sino tu desarrollo en ellos. Ha sido bastante interesante, bastante padre, muy grato para quienes tenemos cariño por este tipo de medios, ver que alguien tan destacado entre con tanta voluntad, con tanta dedicación a trabajar por ellos. Pero también, bueno, hay otras facetas que me han llamado la atención de tu vida. También eres un gran bibliófilo. Eres un hombre que además hoy nos recibe en su biblioteca, que la gente no tendría por qué saberlo, pero esa biblioteca en la que tú estás, yo debo de calcular que debe de tener pues entre 17,000, 18,000 o hasta 20,000 volúmenes. Más de 20,000. Más de 20,000, que bueno, aquello debe oler a cultura y a materia gris, que es padrísimo el olor de los libros, pero bueno, pues conocerlos y entenderlos aún mejor. Y también sé que tienes una colección fílmica a través de DVD, a través de Blu-ray, muy probablemente del Laserdisc aquel o de los VHS, Betamax, ya no sé, pues todos los formatos, ¿no? Hasta el Ultra HD. Ya los otros formatos, pues desgraciadamente ya no son soportes que funcionen. Sí tenía una cantidad importante, pero no, ya es más a través del DVD y el Blu-ray. Platícame un poco, has sido director, hay una película que a mí me llamó mucho la atención cuando la hiciste, se llama Un Mundo Raro. Era tan raro que salía Carlos Monsiváis. Sí. Y he de decir que tengo sí, el honor de que Carlos Monsiváis, que era un conocedor estupendo del cine mexicano, especialmente del cine mundial, del cine mexicano, como tantas cosas, Carlos Monsiváis, todos quienes lo conocimos, tú lo conociste, era un hombre impresionante, irrepetible, en lo multifacético, y que podía hablar, era de los pocos hombres, sí, o quizás en ese momento el único, que podía hablar bien, a profundidad, de todo. Eso es impresionante, porque normalmente uno se especializa y habla muy bien de algunas cosas, y no puede uno pues, hablar, saber de todo. Él sí podía hablar bien de todo, él entendía el fondo de las cosas y estaba muy informado de todo. Mira, yo en Un Mundo Raro tuve el honor, porque no lo puedo decir de otra manera, de trabajar con Carlos Monsiváis, como bien mencionas, y tuve el honor de que esa película fuera la película donde él tuviera la mayor participación en las películas en las que él sale. Él fue un estudioso del cine, era unas especialidades, por supuesto. Hay libros espléndidos donde que él colabora, participa, inclusive un libro muy bonito que se hace como con este tipo de técnica, ¿no? Que tiene 10 secuencias de cine que a él le gustaban y es una delicia. Entonces, en el cine, él, por ejemplo, la primera película donde sale es en Los Caifanes, y sale un Santa Claus borracho, muy divertido. Y luego sale en Este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, del 64, compartiendo un cameo con personalidades como Abel Quesada o Juan Rulfo, por ejemplo, o José Luis Cuevas, ¿no? O sea, era además donde también sale Luis Buñuel, que es su participación como actor también más importante. Y entonces, bueno, luego, como era Monsiváis, llegó a aparecer hasta una película como Lola la Trailera 2, ni siquiera sentado en una mesa. Pero bueno, yo en Un Mundo Raro sale como él mismo en un programa de televisión donde él no le saben preguntar, lo confunden un poco, lo confunden como pasa luego en esos programas frívolos de televisión. Claro, Entonces, y acaba evidenciándolos, acaba ridiculizando. exacto, pero con la fineza que él tenía, con cómo era, con la ironía que tenía.
nosotros no le escribimos la respuesta, por supuesto. ¿Cómo nos íbamos a atrever a escribirle los diálogos a Monsiváis? No, bueno, sería impensable. Él reaccionó a la pregunta, ni si le van a preguntar, y él sabía, le dije, le van a preguntar esto, lo pensó y ya sabía qué decir, y dijo una de sus maravillosas ironías, muy bien pensadas, y eso está en la película, y bueno, pues sí fue un honor trabajar con Monsiváis, y bueno, esa es mi ópera prima, lo que se le llama la primera película de índole finalmente industrial, o sea, un largometraje de ficción que yo tuve la fortuna en su momento, en el año 2000 la filmamos y se estrenó en el año 2001 festivales, 2002 en cartelera, con muy buena aceptación y le fue muy bien de promoción y tal. Fue una época donde se hacían pocas películas mexicanas, y entonces nos prestaban mucha atención a los que la hacíamos y nos prestaban más atención si la película gustaba. Y a poco antes de su presentación en el Festival de Cine en Guadalajara, pues la película fue muy bien recibida y fíjate, es una película que es una coproducción de la UNAM y yo había trabajado mucho en la televisión, entre ellos el Canal 11, Sí, porque lo recuerdo, para fortuna mía. y el 22, el TV UNAM, en fin. El Y bueno, ILSE, el ILSE y muchos, trabajé en Televisa y hice La Hora Marcada, que esa es una sí, gran claro, escuela. la hora marcada. Ahí trabajamos muchos cineastas, era la verdad una escuela de cine. Pues ahí estaba Fernando Sáenz de Miera también, ¿no? Estaba Fernando Sáenz de Miera, por supuesto, y él claro, él recordar, o sea, era puros cineastas, trabajábamos Sí, ahí. claro, la hora marcada, vamos, tenía Trabajamos un, Cuarón, claro, Guillermo el Toro no solo hizo episodios, él era el que hacía los efectos especiales. especiales. Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón fotografiaba a Lubeski algunos episodios. Cuarón llegó a fotografiar, no solo a dirigir. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en esa serie, que fue una escuela para cineastas en esa época, en los 90s. Y además la televisión comercial atreviéndose a hacer un tema de otro formato, ¿no? Y fue, yo creo que un momento muy importante la televisión comercial en ese sentido. No, creo que si hubiera seguido esos caminos, creo que tendríamos una televisión comercial más interesante, más competitiva. Y bueno, no los siguió, o sea, de hecho los dejó, ¿no? Los Y abandonó. abandonó y fue un buen momento. Entonces, esa película Mundo Raro, que pues el nombre no le decía nada a nadie, en realidad es el nombre de una canción espléndida de José Alfredo Sí, Jiménez. que me llamó la atención a mí. Ya me platicaste la anécdota el otro día que comimos. Es Exacto. buenísima de la canción, porque tú originalmente la habías puesto de manera tentativa en la presión de registrar y ya denme un nombre y denme, pues, pon un mundo raro, hombre. Es cierto, mi co-guionista Roberto Anto y yo no llegábamos a un nombre. A mí no me gustaba nada lo que le estaba proponiendo en nombres. Yo no encontraba algo que me convenciera. A mí me parece que es parte estratégica esencial de cualquier obra el nombre. No puede darnos igual. Siempre tiene un significado y tiene un sentido. Y entonces, pensando y tal, de repente me acerqué, estábamos trabajando en mi departamento, a ver unos CDs que tenía ahí, y tenía uno de José Alfredo Jiménez, lo volteé de veras, así fue, y vi los títulos de las canciones que son muy conocidas, de repente vi la de Un Mundo Raro, que de hecho se llama De un Mundo Raro, así es el título original. Y dije, ya, venga, este es un gran título, lo vamos a usar provisionalmente, no demos más vueltas, porque es un gran título y es todo y nada, ¿no? En ese contexto. No tiene nada que ver con la canción, lo pusimos y cuando ya pudimos hacer la película, yo le dije al productor de la misma, que era el director de la Escuela de Cine de la UNAM, Miquel Valdés, que lo cambiáramos, que era provisional. Dijo, no, 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 ya estaba él buscando los derechos, porque se me... Dije, no perdamos el tiempo ni perdamos dinero, vamos a ponerle otro título. No, es muy buen título. Entonces le dije, bueno, pues no tiene nada que ver, pues si consigues los derechos, los votos. Pero entonces ahora voy a hacer que tenga que ver. Voy a hacer que la canción esté en algunos momentos de la película, Incrustada, sí, 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 sí. aunque no tiene que ver con la No tiene canción. nada que ver, pero sí está. Claro. Y sí, la canción es una canción espléndida, en muchos sentidos, como letra y como música. Entonces, sí, para mí fue un punto de inflexión en mi carrera, por supuesto, porque siendo yo ya un profesional del audiovisual, habiendo trabajado en televisión, habiendo hecho muchos cortometrajes, documentales, en fin, pues
Sí, yo tenía todo el interés de hacer un largometraje de ficción y que se viera en salas de cine y tal, y lo conseguí con esta película en un momento donde el cine era, pues, hacer cine de esta manera era un privilegio y llamaba mucho la atención. Platícame un poco esa incursión con Canal 11 en donde se hace aquel documental de Oficio Monero. Son dos momentos, Julio. Yo trabajé en el Canal 11 durante 2 años en un programa que curiosamente alguna vez vi la cartelera. Dije, a ver, lo voy a ver. La verdad es que sí funcionaba el título. Taller de sexualidad. Sí, claro. Sí, claro. Que fue la Pasaba. continuación de Sexo Diario. Después fue Sexo Diario, que es otro gran, y el programa con más audiencia en la televisión, y después en tu periodo en el Canal 11, Sexo Diario. Sí, es que ni era sexo ni era diario, era anhelo de todos los días, mismo que Exacto. expliqué al propio presidente de la República públicamente. Pero hiciste algo muy inteligente, o sea, un programa muy bien hecho, bien pensado, serio y tal, pues todo el mundo lo quería ver, ¿no? Claro, claro. Viernes a las 9 de la noche, además. Exacto, A las 10 de la noche, a las 10 de la se noche. llevan un chasco, si pensaban otra cosa, no se llevan un chasco, porque el programa era bueno y era serio, ¿no? Entonces, a mí me pasó algo de otra con el programa, con esta Taller de Sexualidad que conducía Verónica Ortiz, una periodista Claro, buena. Vero, cómo no, claro. Exacto. Entonces, y entonces ahí una serie de vueltas, estaba ahí una egresada del CUEC de generaciones atrás, pero que me conocía, Maru Tamés. Maru Tamés, claro. Directora que de Diálogos en Confianza. Exactamente es el punto. Entonces, en esa época, de repente, apareció Diálogos en Confianza, que es una gran idea porque yo lo que aprendí es que es una serie que da servicio a la comunidad, directo, Servicio social, totalmente. social directo, ¿no? O sea, los temas son los temas que a todos nos toca vivir, pero hay gente que no puede atenderse con un médico, o un abogado, un psicólogo, en fin, y que ahí va a oír a los de primera, inclusive va a contestar alguna pregunta que esta persona tenga. Bueno, a la fecha sigue, es un legado porque tiene mucha importancia la serie. Entonces, en esa época pusieron como parte de la barra de diálogos en confianza el taller de sexualidad, y a mí me invitaron, no me acuerdo ya muy bien, Maru me invitó a ver si quería yo participar en él. Y pues yo encantado, porque me puse un reto muy interesante. Mira, yo siempre me han gustado ver mis obras o todo lo que he hecho como un reto creativo. Entonces no hay nada que me hayan ofrecido en el ILS, en el 22 y tal, inclusive con fines didácticos, que yo no lo haya hecho como una obra personal. Hay una que pongo de ejemplo, que Guadalupe Ferrer, que yo la conocí cuando era directora de TEUNAM, ella también ponía como ejemplo y me daba gusto. Yo hice una cosa que era extrañísima, que eran hacer una serie para lo que entonces era el Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Hicieron un proyecto donde se enseñaba a usar los diccionarios en otros idiomas, en todos los idiomas que enseña el CELE, que son como 15, porque van no solo el inglés, el francés, el italiano, el alemán, sino van hasta el árabe, chino, japonés, por supuesto, y el catalán, y ahora el náhuatl, ¿no? Entonces, yo dije, esto es un despropósito. O sea, qué interesante va a tener un programa sobre el uso de un diccionario, ¿no? En una lengua diferente. Háganlo así, háganlo así, pero yo no soy indicado, no le veo ningún sentido, no necesitan. Y entonces insistían porque conocían un trabajo previo mío que fue muy exitoso a nivel hispanoparlante sobre enseñar técnicas de estudio, porque era muy divertido. La verdad, estaba bien actuado, bien construido, era una especie de mago de Oz universitario, ¿no? Alguien no sabe las técnicas de estudio y se las van enseñando los demás personajes. Y luego, además, la motivación era muy legítima. De repente le quiere enseñar esas técnicas a una muchacha que le gusta y tal. Entonces, había mucha empatía con ese programa y funcionó muy bien, funciona todavía muy bien. Y decían, es que me decía, tú puedes hacer un programa de la sección amarilla y ser interesante. Dice, pues, no sé si que, pues, pero tienes razón que yo no me atrevería a hacer una cosa que de entrada pensara que es tediosa, aburrida, incómoda. No, si voy a hacer algo es porque va a ser atractivo a nivel intelectual, a nivel creativo, a nivel Claro, diversión, que te deje algo, claro. a nivel, sí, exacto. Entonces,
Y pienso en cineastas como Greenaway, Godard y tal, y tantos otros, ¿no? Que hacen cosas muy, 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 muy sorprendentes a partir de cosas que no parecería que pudiera ser así. Entonces sí hice esos diccionarios y fueron un éxito, mi querido Julio, en la UNAM, en ese caso. Y fueron un éxito porque efectivamente eran muy divertidos, eran muy interesantes, cumplían su propósito y giraron por el mundo, que es lo que más me sorprendió. A mí inclusive me permitió, además, apasionante, pues, pasar por los meandros de muchos idiomas, ¿no? Que algunos no conocía. Entonces, intelectualmente era muy estimulante también. Y lo digo porque lo mismo hice en Diálogos en Confianza. Para mí, Diálogos en Confianza, que ya dije que cumplía este servicio social, al mismo tiempo yo decía, esto es un reto intelectual. Pero además estoy en el mejor tema del mundo, la sexualidad. O sea, Claro, cambiaba de día y eran otros temas. Yo no me acuerdo cuáles eran los temas de la semana, pero a mí me tocaba uno a la semana y era los viernes, los justamente. miércoles. Me acuerdo los Bueno, miércoles. de miércoles sí, y el viernes se complementó con sexo diario. Exacto, exacto. Cierto, Entonces, cierto. los miércoles tenía yo esta sexualidad y ya me tocaba hacer, pues no la dirección de cámaras, que para eso había gente que lo hacía, o sea, estaba en el programa en vivo, pero yo hacía las cápsulas que ilustraban un tema, trabajaba mucho el tema, y esas cápsulas eran cortometrajes, Julio. Los hacía, pero eran cortometrajes con historias que trabajaba con seriedad, con profundidad, con actuación, que trabajaba con seriedad, con profundidad, con tonos irónicos, que es algo que a mí me ha marcado en la vida. O sea, no era un melodrama, no era algo muy serio, sino era una cosa más fina. Y lo disfruté muchísimo, muchísimo, porque jugaba, pues cada semana hacía 2 o 3 cortometrajes sobre temas de sexualidad, y la gente estaba feliz. Era padrísimo. Claro. Y llegó al grado que una vez hice un rap cantado por un condón, una botarga de condón, y Sí, cantaban, claro, sí. y y ganamos el premio al mejor videoclip de pantalla de cristal, es decir, competimos con todos los videoclips del país, o sea, que tienen cualquier cantidad de presupuesto, y yo que lo hice en las parques de cerca de mi casa, y sí aceptaron hacer la botarga, y bueno, un amigo muy talentoso que escribió la letra y tal, pues bueno, entonces sí era maravillosa, fue maravillosa experiencia en el 11, y después tuve esta experiencia que fue cuando tú fuiste director del 11 y que te agradezco enormemente porque yo sí creo que tú eres un personaje que tiene esa característica que es notable y que le reconozco a quienes la tienen. Eres visionario, o sea, sabes qué hacer con algo, o sea, ves más allá de lo inmediato. Y eso a ti te caracteriza. Inclusive este programa es parte de esa visión y la reconozco con mucha claridad. Entonces, pues, Julio, yo hice, precisamente unas becas que mencionaste en mi trayectoria del FONCA, uno de mis temas de especialidad en el documental, que tengo varios, uno de mis especialidades es la caricatura mexicana. Y tú sabes, la caricatura mexicana se ha caracterizado por ser esencialmente de muy buen nivel, pero esencialmente política y muy crítica al poder o a los poderes. Entonces, pues siempre está En choque. choque con los poderes en general. Y yo hice una serie de entrevistas, primero a los grandes caricaturistas de México, realmente tuve la oportunidad de entrevistar prácticamente todos. Rogelio Naranjo, Bueno, ¿no? a ver, empecé con Gabriel Vargas, Pues sí, la familia Burrón, el Rafael Freire, que vivía en ese la entonces, ranita. Ríos, el maestro, ¿no? Naranjo, Helio Flores, Gis, Trino, Elguera, Gana, Descanse en paz, Fisgón, en fin, los grandes caricaturistas prácticamente todos. Abel Quesada ya había muerto cuando empecé el proyecto, pero sí pude hacerlos a prácticamente todos. Y después con ese material, gracias a Enrique Quintero, el director de producción de Canal 11, a principios de los 2000, pues entendió la importancia de la serie y la pudimos hacer, o sea, hacer todo o sea, que Canal 11 fuera la televisora que cobijara la serie, la que le pusimos de oficio monero,
5 capítulos, que cuenta, todavía es perfectamente vigente verla, es una serie histórica, y pasó por Canal 11. Y lo que yo le tengo de reconocimiento al Canal 11 en ese momento, enorme, es que no se amedrentó frente a algo que podía ser delicado, que todas las ilustraciones, caricaturas, pues Pues no son, eran contra el número uno del momento. no son amables y no se amedrentan frente a dibujar como al presidente, a quien sea. Entonces, y bueno, pasó, y mi reconocimiento en el foxismo, las caricaturas de Naranjo sobre Fox, de Fido sobre Fox, de Guerra sobre Fox, o sea, no son pues amables, cualquiera podría decir, pero yo reconozco esa absoluta visión, esa libertad de visión, el entender la importancia del trabajo que se estaba presentando. Y bueno, mis respetos. Una, Bueno, fue una época padre, con gente y, como tú, con gente como Quintero, con gente... A ver, lo mejor que le pudo haber pasado a Canal 11 en esa aquí voy a etapa decir fue el equipo. sí, de acuerdo. Y voy a decir también algo que tiene que ver también, la visión de poder pasar una serie inglesa, cuya traducción literal, que es un título espléndido, pero sí, sí cumple su palabra, es Pornografía, una historia de la civilización. Esa, Claro. Y es luego espléndido. también hicimos Historia de la sensualidad prohibida. Es que así le pusieron para Sí, que nadie se... claro, claro, porque no, para que no se, sí, bueno, es que teníamos que buscarle un poquito Y yo lo entiendo, tú pones en esa época, hoy vamos a pasar el documental pornografía. sí, no, bueno, A ver, ¿qué estás haciendo? Entonces le pusieron, y yo reconozco que tenían que ponerle otro título, Historia de la Historia de la sensualidad. sensualidad prohibida, claro. Entonces, pero cuando ya veías el programa y lo leías en inglés, sabías de qué se Sí, y claro, además el programa pero y trajo pasó. audiencias enormes también, ¿eh? Y además es una serie espléndida, espléndida. Claro. Es magnífica serie. Y así, la verdad es que una gran época de Canal 11 y me tocó, pues, con el gusto de colaborar en ella, ¿no? Muchas gracias, pues yo muy agradecido. Fueron épocas disruptivas, innovadoras, riesgosas y creativas, desde luego con sus. Exacto, exacto, Julio. Ahí decir lo que creo que gente como tú y yo creemos. Y no importan efectivamente nuestras simpatías ideológicas. Afinidades políticas. No, lo que creemos gente como tú y yo es que los medios públicos son eso, medios de servicio público, medios que están al servicio de la audiencia, que no son medios de gobierno, no importa qué gobierno sea, no importa de qué orientación política sea, no deben ser medios de gobierno, deben trabajar para las audiencias. Eso es lo que hace fuertes a los medios públicos europeos, que son muy importantes, que son medios al servicio de las audiencias, no importa qué gobierno haya en el poder. Y eso tú lo suscribiste ejemplarmente. Eso Yo, fue la apuesta que hicimos, Armando, de darle pues, justamente una dimensión de canal público, dejar de ser un canal de gobierno, incluso un canal de Estado, así porque es. el Estado se dificultaba mucho el entendimiento y la comprensión hacia el ciudadano común. Ahí Claro. es cuando decidimos hacer todo lo de, obviamente, el defensor de la audiencia, Oh, donde sí. el código deontológico de la televisora, la mesa editorial y su código de ética, Sí. la certificación de ISO 9000, la certificación de LISAS, pues el tema que platicamos el otro día del cine audio descrito, Eso en que fin, o sea, lo del cine audio descrito incluso era porque en 2005, si mal no recuerdo, en febrero de 2005, España daba pasos agigantados para conformar aquella norma UNE, la 1530-20, sí. que era la que permitía a esta norma incluir a las audiencias. Y eso yo me acuerdo que cuando nosotros lo sacamos, Enrique Quintero nuevamente me acompañó a España, estuvimos en Europa y derivado del conocimiento de que salía esta norma UNE, sabíamos también que la BBC ya venía incluyendo ciertos lineamientos en su código deontológico, del cual nosotros estábamos tomando mucha referencia.
junto con Fidela Navarro, que hoy está dirigiendo Dopamine y hizo Sí, Hernán no, Cortés y todo este rollo. sí. Junto con Fidela Navarro, ella fue la que me ayudó a hacer todo esto. Y la realidad es que ahí nos cedió el gobierno de España 6 películas, y esas 6 películas se permitió que las pusiéramos en audio descrito. A cambio era no lucrar con ellas. Se involucró la Embajada de España, el gobierno español, Radio y Televisión Española. Hicimos un gran movimiento con un señor Muñoz Cano, que ya murió, que era gran aliado nuestro, con una visión también extraordinaria, y él nos permitió ir en ese camino. Y así fue como dimos esos pasos, pero fueron de ese 11 disruptivo. Yo Sí, siempre les decía a mis colaboradores, cuando les daba miedo algún tema de este tipo, les decía, bueno, al que van a correr es a mí finalmente. exacto. O sea, y si no estamos así, yo de veras que tenía una cajita muy pequeña, un portarretrato con mi familia y algún otro adornito, dije, pues para lo que se ofrezca, Express la salida, como fue Express la llegada. Dices algo clave, Julio, de todos los que hemos tenido esta experiencia de ser servidores públicos, o trabajar en la administración pública. Uno debe estar preparado para irse al día siguiente. Actuar sin, para el bien público, sin pensar que efectivamente uno tiene que estar mucho tiempo en el lugar, sino que no debe uno tener miedo de más que tiene que ver siempre hacia adelante y aventurarse y hacer cosas audaces. Nosotros tuvimos días grises en el 11, muy grises, con muchos, digo, desde sexo diario, sexo diario es lo menor, a ver, primer plano. Ah, Puta sí. madre, los lunes le ponían una madrina al presidente cada lunes a las 10 de la noche. No, Y yo no me puedo imaginar cómo tenías que recibir una pues el llamada. teléfono rojo, que tú sabes que sí existe, pues el teléfono rojo ahí sí sonaba, y desde el secretario de Gobernación, el propio presidente de la República. Y bueno, yo siempre decía, bueno, pues usted, presidente, ha convocado justamente a que su gobierno sea un gobierno de libertad de expresión. Para mí se fue la mano, ¿eh? Para mí se fue eso de la libertad de expresión al libertinaje, punto de vista personal. Cuando ya en el privilegio de mandar le ponían sus apes y todo esto, bueno, pues a mí no me gustaba. Creo que sí se nos pasó la mano ahí en ese tema de televisión, donde un mundo raro la describía en lo que yo muchas veces llamé telebasura, Sí, sí, por supuesto. que sigo llamándola así en muchas de las Llamándolo, condiciones que lo veo. me sorprende, sí, sí, o Es sea, como chicle para los ojos, o sea, como masticar chicle con los ojos, te lloran los ojos, de ver algunas cosas que tú dices, un espacio tan preciado, desperdiciarlo en ello. Pero bueno, para todo hay públicos y esto tiene que ser abierto y es democracia y tal. Pero para mi gusto, la libertad de expresión ahí se fue al extremo en relación a la figura presidencial. Yo cuando escucho luego al presidente actual decir que son severos con él y tal, pues digo, la verdad es que cada presidente ha tenido que lidiar con batallas fuertes en los embates. Lo decíamos ahorita, el tema de los moneros, ¿no? A ver, el tema de los moneros, pues no, yo creo que nunca ha habido una época condescendiente hacia el poder de parte de los moneros, yo creo, ¿eh? no, depende, Este, hay afinidades de ellos hacia sí, uno. claro, habrá más empatía con algunos, siempre habrá también de todo en toda la sociedad, toda Sí, pero esta parte vamos a crítica. el principio de la caricatura que me ha tocado estudiarla, hacer, inclusive hacer el único documental que hay sobre ríos, yo lo hice, se llama Ríos para Principiantes, sobre Naranjo también, que también fue un gran amigo. Sobre Gabriel Vargas tengo también un documental que no era muy dado dar entrevistas. Yo de hecho hice la última entrevista que dio para televisión, el autor La Familia Burrón. Entonces, pero en todos fui encontrando y bueno, estoy preparando el documental de un amigo que fue muy querido, Antonio Helguera. Además trabajaba yo con él en Ichamuco, lo veía acá. Y era un amigo, además de esos amigos sin olvidar, porque además era congruente, buena persona, inteligente, íntegro, todas las virtudes. O sea, era un cascarrabias aparente, pero esa es la famosa historia. Detrás de ese oro tienes al mayor dulce, la mayor. Nos hay un corazonzote ahí, claro. Oye, Entonces, Armando,
A ver, nada más porque se nos va a ir el tiempo y quiero preguntarte un tema importante. La cátedra Igmar Bergman que te tocó fundar en la UNAM te ha permitido conocer a personas increíbles. Yo alguna Sí. vez te escuchaba narrar desde Terry Gilliam. Y el autor de la emblemática película, el director de la emblemática película El tambor de Ojalata, Volker Schlondorf, me tocó comer con él, de hecho publicarle su libro en español. Yo era el director del CUEC, de la Escuela de Cine. En esa época yo fui director de la Escuela de Cine de la UNAM 8 años, donde estudió Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki, y bueno, está María Novaro, tantas figuras del cine mexicano Te tocó importantes. una gran época además también, ¿no? Sí, sí, sí. No, y entonces, mira, mi primer reconocimiento, el escritor Saltiel Alatriste, que fue coordinador de difusión cultural de la UNAM, eh, fue el que tenía la idea, la idea de hacer una cátedra relacionada al cine y al teatro. Y a mí me parecía que él, hablando de gente visionaria, yo creo que Saltiel lo es, vivió un momento difícil, pero eso no le quita la capacidad que tenía como funcionario. Hizo trabajos muy emblemáticos. Pues él fue el que se le ocurrió la idea, porque además él conocía lo que era hacer cátedras literarias. Él había sido fundador de algunas, muy exitosas, muy reconocidas. Entonces tenía esa idea y yo fui el que le discutió, porque obviamente como parte del director del cual me invitó a mí y a otros colegas, a los que creamos de cine y teatro, a hablar de la cátedra. Yo fui el que más se involucró. Y dije, Saltiel, hagámosla solo de cine, por favor. Yo estudié teatro, lo decía con toda la autoridad. No es que desconozca el teatro, al contrario, primero estudié teatro en filosofía y letras antes que estudiar cine. Y conozco el teatro y me gusta el teatro, pero en afán hasta de encontrar el nombre de la cátedra, porque eso fue difícil, yo decía, pongámosle Luis Buñuel, no existía una cátedra de Luis Buñuel, pongamos Luis Buñuel o otro nombre, Alejandro Galindo, bueno, había muchos, ¿no? Lidio Fernández, en fin, había como muchas posibilidades. Y él se empeñó, y creo que tenías razón, en eso. A mí me tocó el honor de darle muchas vueltas al nombre y proponer el nombre. Porque yo lo primero que hice, estaba buscando la figura del mundo cultural mexicano que pudiera cumplir el requisito de ser una figura tan importante en el cine como en el teatro. Y si bien y hay muchas figuras que tienen el paso en las dos expresiones artísticas, no tienen el mismo peso en una que otra. Hay incursiones en una nota, no tienen el mismo peso. Entonces, la verdad, de repente me atreví, le di vuelta y dije, curiosamente, hay una que nadie discute, que tiene el mismo peso, que las dos comunidades o los dos miembros de estas comunidades del teatro y el cine, la hacen como propia. Y solo es una, Ingmar Bergman. De verdad, no hay otra, ¿eh? O es lo mismo, hay muchas figuras, Baida y otras que han incursionado ambas, pero que las dos las hagan como suya, solo es Sí, ver. el mundo del cine y el teatro, claro. Lo llevé a Saltiel. Dice, bueno, me va a decir que porque. Y dijo, espléndido, espléndido. Y de ahí todo, o sea, lo interesante de esta historia es, digo, vamos a hablar con la embajada sueca para avisarles y que nos den dinero, inclusive los suecos. Entonces íbamos para que los suecos nos dieran dinero, íbamos a pedir dinero a los suecos, o sea, era gana todos, ¿no? Y vamos. Entonces nos sentamos con los suecos que fueron amabilísimos aquí en la embajada sueca. Dijeron, sí, que quieren hacer una casa. Sí, con mucho gusto. Gestionamos a ver si les da permiso la Fundación Bergman. Claro, sí, sí, no sé todo. Pero la historia es buena porque Ahí ustedes dijeron, justamente a eso venimos, a que nos ayuden. pidieron lo gestionaron efectivamente, pero lo muy apreciado es que la Fundación Bergman, en lugar de decir quiénes son estos, ¿no? Entendió perfecto. Sí, dijo, qué bueno, lo celebramos. Entendió que es la UNAM, ¿no? Entendió que México tampoco México es una potencia cultural, Julio, no perdamos de vista eso. Entonces, y decir, bueno, que en México les importa la obra de Bergman, pues eso te cobraba mucho sentido. Claro, importa en todos lados del mundo. Entonces,
fue tan bueno que hasta el director de la Fundación Berman vino a la fundación de la cátedra que sucedió en Zacatecas, porque ahí involucramos, y empezamos con el pie derecho esa Qué cátedra. maravilla. Y te tocó a ti todo eso. Me tocó esto que relato, en realidad es algo que le tocó a Saltiel, a la triste fundar, pero me tocó ser muy activo en eso. Sí, yo me tocó el honor de ser yo el que propusiera el nombre, ahí con timidez de que me van a decir algo porque no es mexicano, porque sí le di muchas vueltas a que fuera mexicano, y además el tamaño del nombre, pero que además ya la gestión después, bueno, pues sí, fue con el gobierno sueco, literalmente, que apreció mucho esta propuesta y que bueno, lleva ya más de 15 años de existencia con muchos logros, ¿no? Oye, Armando, antes de que concluyamos, a mí me interesa tocar un punto rápidamente, que digo, no va a ser rápidamente porque sería tan extenso como los más de 20,000 ejemplares que tienes en tu biblioteca. Tu parte de bibliófilo. Esta parte de bibliófilo fascinante que no puede ser de otra manera. Cuando uno te escucha hablar y narrar las anécdotas, citar los lugares, los espacios de tiempo en el arte y la cultura, pues nos dejas ver desde luego que eres un hombre que lee profundamente y que se documenta profundamente. Eso te lo he reconocido a través del tiempo, además de tener una gran memoria para saber no solamente cuántos libros, sino dónde están y qué contienen. Que eso está padrísimo, no cualquiera lo logra. Hay quien tiene muchos libros, no todos leídos, eso es diferente. No, la mayoría, mira, Monsiváis decía, hablando de Monsiváis, tú entrabas a la biblioteca de Monsiváis, sí, claro. Conocimos porque era muy generoso para dar entrevistas y para muchas cosas. Era una biblioteca que parecía un caos. Y en el caso de él, sí lo era en gran parte. Pero sabía qué tenía y dónde estaba. Sabía que tenía, sí, pero ya no sabía dónde estaba. O sea, él te decía, de repente, estoy buscando este libro y no lo encuentro. Y entonces lo que decía es, si era un libro contemporáneo, más fácil lo vuelvo a comprar. O sea, sí, claro. porque me lleva menos tiempo comprarlo, lo necesito, si se vendía, por supuesto, que buscarlo. Claro. Buscarlo, sí. Y no creas, Julio, a mí me falta ya, con eso, pues sí me falta espacio, tengo unos espacios adecuados en parte, pero ya un poco rebasados, y eso ya empieza a ser complicado porque ya llega uno el momento en que uno espera o pues idealmente crecer el espacio de alguna manera, o ya controlas más prudente, ser más prudente en la adquisición. Muy rápido, yo recomiendo mucho las palabras de Sergio Ramírez, el gran escritor nicaragüense que dio en la clausura de la FIL de Guadalajara, ahora en finales de noviembre del 2021. Las subimos nosotros en el 22 en YouTube, y es una joya para todos los que amamos los libros. Digo, hay muchos autores que se han dedicado a escribir solo libros. El más leído y el más apreciado es Borges mismo, ¿no? Borges es una joya leerlo sobre el tema. O Alberto Mangel, que es un especialista en el tema. Pero Sergio Ramírez dijo ahí cosas que sí, que no podemos, todos los que tenemos estas cantidades de libros que más que suscribir. Es que ya estamos hablando de un universo, ya estamos hablando, los libros nos definen eso. O sea, nos define, es lo que somos. Hablando otra vez de Monsiváis, me tocó ir hace poco a la Biblioteca de México y ver su acervo de libros que lo tiene en la biblioteca. Cualquiera puede entrar ahí y ver. Pues lo ves a él en los libros, en los títulos que están ahí, en las dedicatorias inclusive, en el uso de los mismos. Entonces, y de los libros, bueno, son tu universo propio. O sea, miran, en esas bibliotecas de tamaño hay una pregunta clásica que a todos nos hacen. ¿Y ya los leíste todos? No, y no sé si ese es el sentido, pero sí, todos los que están aquí me importan. Y sé dónde, o sea, y es una invitación futura a que un día los lea. Quizás ya no me alcance la vida, es muy probable, pero que saber que están ahí, algo que me importa, y que lo tengo. Por algo llegaron ahí, ¿no? Claro. Y no todos, y algunos son de consulta también, digo, los menos. Oye, pero a ver, por ejemplo, en 1982, yo te escuché alguna vez comentar que en 1982 empiezas a comprar tus primeros libros. Mira, sí. Y digo, porque recuerdo esa parte, un libro que se llamaba Puerta Cerrada y otro, La Poética de Aristóteles.
Sí, mira, me sorprende que tengas ese dato, no sé dónde, dónde lo sa- Y también lo que sé es que hay un libro muy apreciado en tu biblioteca que fue herencia o un libro que le interesaba particularmente a tu papá Ah, sí, y sí, que es el libro de Edward Bellamy, él a mí. Se llama El año 2000. El año 2000, una visión retrospectiva, Sí, pues un libro que está escrito a mediados siglo o sea, XIX, ¿no? no, es casi a finales y está viendo 100 años Hacia el año después. 2000, Sí, y a porque, mi papá le gustaba mucho. sí, porque ese libro hablaba, Julian West era el protagonista, Sí, 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 sí. y ese libro hablaba, si mal no recuerdo, hipnotizan o duermen en Boston a West Sí, por allá de sí, 1880, 1887, sí. lo duermen y él cuando despierta encuentra pues que aquella ciudad caótica, sucia, polvorienta y todo lo que había habido ya no era, ¿no? Es que fíjate qué interesante, te lo digo rápidamente. A mi papá le gustaba mucho porque era una visión utópica. Hay menos visiones utópicas en el cine y la literatura que distópicas. Lo que más abunda son las distópicas. Para decirlo de manera resumida, la visión utópica es una visión armónica de una sociedad. Por la condición humana, en realidad, eso es un ideal y trabajamos para él. Pero eso no es humanamente posible. Perdón que lo diga, pero así es. En cambio, las visiones de las sociedades que se descomponen o que se vuelven tiránicas o que se vuelven sociedades totalmente desfasadas de su entorno ambiental, social, son las distopías. Y esas son las que abundan, porque es más probable que hayamos vivido como humanidad momentos así que vivir momentos como las utopías. Pero mi papá era le gustaba mucho pensar o creer que el mundo iba a ser así mejor. Y eso yo se lo heredé a mi padre en muchos sentidos. O sea, creo que no, de otra manera, yo finalmente algo que me ha caracterizado es la visión irónica de la realidad y me gusta mucho ver las aristas de todo, ¿no? O sea, la complejidad de las mismas. Pero lo que sí le da a mi padre es esa idea de que sí, debemos caminar hacia una ciudad, hacia un mundo más justo. Eso sí lo creo absolutamente. Creo en la justicia. Creo que la justicia es uno de los bienes más preciados que podemos tener y es de los más escasos. Te voy a contar rapidísimo, si me lo permites. La primera película que vi en el cine que me haya marcado en mi vida y que me haya hecho pensar que me quería dedicar a eso. No, mira, es que la fiesta inolvidable de Peter Sellers. Esa es una, sí, la fiesta inolvidable de Blake Edwards con Peter Sellers fue, yo salí de esa sala diciendo, yo quiero dedicarme a esto, a hacer este tipo de cosas. No Fue la sabía que si te motivó, ¿no? la que me motivó, sí, pero no sabía si delante o detrás de cámaras. La verdad, en ese momento yo veía a Peter Sellers y consideraba que era un hombre con una genialidad absoluta. Oye, Pero y la que te mi costó padre gran me indignación social en el cine latino, exacto, en el cine latino que viva México. Julio, te agradezco la investigación, efectivamente. Tienes Saliste razón. indignado por el trato del jornalero hacia del capataz, A sus pies. hacia, hacia el jornalero. No, no solo el teatro, sino inclusive los matan. De una manera, Bueno, sí, sí, bueno. es un acto elemental. El episodio de que vi a México de Einstein, que vi en el cine latino, una muestra de cine que mi papá me llevó de muy joven, una película que además es de años atrás y que es una película que Einstein no editó, sino que se hizo posteriormente. Entonces, ese episodio a mí me ¿Te marcó? marcó, sí, me marcó porque era lo que yo entendía que la vida no podía ser, una injusticia. Es un jornalero que defiende a una joven, a una mujer, de que el capataz la viole. Entonces, este jornalero, pues, es castigado junto con, además con sus amigos, o sea, con sus compañeros, y los entierran en tierra, los ponen hasta acá y les pasan los caballos. Y no hay nadie lo puede impedir, nadie. El jornalero de su caballo ve eso como, pues, como un acto de mental despotismo, o, o, este,
Y yo, sí, me marcó la vida, te lo digo. O sea, digo, no. Bueno, en Netflix está pasando una serie sobre las películas, sobre los momentos de las películas que nos han marcado la vida. Y hay uno de los episodios habla de las películas de venganza. Y es muy inteligente el episodio. Y he de confesar algo que nunca he dicho. Nunca lo he dicho, nunca lo he declarado, y ahora lo declaro por primera vez. Yo tengo una de mis le llamamos los placeres culpables. A mí me gustan las buenas películas de venganza. O sea, pero Donde se hace justicia. exacto, porque más que la venganza, Sí, donde se hace justicia, más bien, ¿no? o sea, yo adoro las películas donde hay, de manera inteligente, pues hay actos de justicia. Sí, justicia divina, ¿no? O sea, que ya tarde o temprano va a llegar, pero que alguien la aplique. Una persona es sujeta de un acto atrabiliario, injusto, incorrecto, tal, y cómo, o alguien, o sea, cómo su pariente o él mismo, o sea, pone en orden esto de que no puede ser impune. Claro, se vuelven justicieros, ¿no? Se vuelve un justiciero. Y la venganza muchas veces, en esas películas de venganza, son personajes solos que pasan por el sistema legal, porque claro. el sistema es lento, es corrupto, bla, bla. Decepcionados de él, de hecho. Claro, la sociedad no puede vivir así. Por eso digo que la sociedad, yo preferiría estar más cerca. A veces el propio presidente de México pone como ejemplo, sí, yo lo considero, los países escandinavos son espacios donde la brecha social es muy corta y hay un bienestar general para la población. Y entonces, pues bueno, eso es lo que uno esperaría en realidad, vivir en donde si cualquiera de nosotros estamos haciendo algo que afecta a los demás, pues deberíamos no hacerlo y tener Pues tener consecuencias. una consecuencia, ¿no? Tener consecuencias de nuestro acto. El no tener consecuencias de los actos que se hacen arbitrariamente, pues es lo que lleva a la famosa impunidad, y el no tener impunidad es tener impunidad es la injusticia total, ¿no? Finalmente, Armando, y finalmente ya hablo, y tú me lo vas a permitir, y espero el tiempo y la vida nos den oportunidad de hacer otra conversación, porque ya no hablamos de medios públicos, que es súper extenso, que compartimos, que es muy... que nos apasiona y que a lo mejor aburrimos a nuestros amigos que nos ven, pero que es un tema apasionante, entender Sí. la televisión pública y el porqué de la lucha. A mí me tocó mucho encabezar ese tema, cambiarle. Yo siempre decía que la televisión en México, los medios de gobierno en ese tiempo, eran como el mexicano común, tenían ausencia de padre, exceso de madre y abundancia de hermanos. Y pues la verdad es que nunca los pelas más que cuando hay una desgracia, cuando hay una catástrofe, somos los que sacamos la casta, los que unimos socialmente, los que a través de un diálogo en confianza orientamos a la sociedad, los que abonamos por un espíritu, por un incremento de espíritu cultural y educativo en la gente. En fin, ya hablaremos de eso. Nada más déjame decir brevemente, la gente yo creo que con la pandemia se dio cuenta, y no solo en México, Claro, sopesó. Sí, o sea, ¿dónde encontraba la información seria importante? ¿Dónde decían científicamente que es un virus, que está en los medios públicos? Claro. ¿Qué veían los medios comerciales? Estaba ahí el miedo, el escándalo, era amarillo. Sí. ¿Y qué aportaba eso a ti como nada? Asustarte. Estrés. ¿Qué te aporta que te digan en un programa como La Oveja Eléctrica de Pepe Gordo que pasa el Claro, maravilloso. Claro, que ya viene la vacuna tal, que el virus es ese, y entonces te da tranquilidad, certidumbre y te da esperanza. Pero es esperanza científica, es decir, esto va a suceder. Entonces, eso lo hicimos los medios públicos. Yo creo que además la gente sí ha empezado a entender que los medios públicos no tienen por qué ser aburridos, no sean mal hechos, no tienen por qué ser mal hechos. O sea, la tecnología actual nos permite a todos, nos ha emparejado en este tipo de temas. O sea, tenemos la mismo tipo de equipo tecnológico que todos los grandes y los pequeños en general, casi en promedio. Así es, la brecha se ha cortado, no es pretexto eso hoy en día. Los grandes creadores, los artistas y tal, la verdad trabajan más en la televisión pública que en la televisión comercial. O sea, tú ves las obras creativas, estéticas, de calidad, las ves en la televisión pública. Pero además, insisto, yo defendí siempre, te puse el ejemplo de los diccionarios, es decir, no tiene por qué ser esto aburrido, al contrario, tiene que ser apasionante el conocimiento. Bueno, a ver, sexo diario eran etimologías
Y Claro. temas de sexualidad vistos desde otro punto de vista. Exacto, tiene que ser esa pasión. Entonces, ya hablaremos, como tú bien dices, encantado en otro momento los medios públicos y la gente que nos escuche, nos haga nos dé esa amabilidad, se dará cuenta que es un tema apasionante y que tiene que ver mucho con ellos y que ya lo conocemos, Julio. Hay un nicho muy importante de gente que ve en la televisión abierta lo que ve son los medios públicos. A veces no diferencia si está viendo el 11, el 22, TV UNAM o el Canal 14, y que también hay que quitarse el prejuicio que en diversas épocas ha habido de que, son de gobierno, son oficialistas, son, no, 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 créanme que eso, sí, puede dar, tiene muchísimo más de, de atractivo por el tema del conocimiento, por el tema de compartir precisamente la inteligencia. Yo siempre digo como Ricardo Rocha decía, y que era muy, 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 muy acertado en sus programas que hacía interesantes en televisión comercial, el espectáculo y la inteligencia, por supuesto, ¿no? En el 11 siempre teníamos la primicia de no insultar la inteligencia del televidente, ¿no? Eso es muy buena premisa. Y eso te lo agradecen siempre y tú lo agradeces también cuando los Sí, programas tienen estamos éxito. siendo espectadores inteligentes. Ese es mi punto de partida también. Ese es el tema. Mi querido Armando, no me resta más que decirte algo que realmente siento y pienso. Siempre es un honor platicar y convivir contigo. Eres un hombre que nos ilustra, tienes una calidad humana padrísima. Verte interactuando con los representantes con todos los directivos de la red ahora hace unos días en León, en Guanajuato y en San Miguel, porque fue un tema ahí locochón de una trilogía de ciudades en muy poquitas horas. Verte con esa sencillez, por lo regular los directores del 11, el 22, de la DGTV, del IMER, pues éramos poco lejanos a la red. A mí me tocó ser presidente de la red en algún momento y cambiar un poco eso, siendo director del 11 justamente. Y tú, la manera en que aportas conocimiento, en que permites la participación con todos es padrísimo. Te felicito por el Canal 22, un canal que es un oasis de entretenimiento cultural inteligente. Y te agradezco mucho este tiempo que me has brindado este día. Al contrario, Julio, siempre es un placer platicar contigo. Es un estímulo a la buena conversación, a la inteligencia, al compartir ideas y a la amistad también, Julio. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, mi querido Armando. Pues te dejo un abrazote, muy agradecido y nos hemos de ver muy pronto. El año que entra haremos un programita de medios públicos, a ver qué tal va. Feliz y encantado. Te Te agradezco. agradezco muchísimo. Que tengas excelente día, Armando. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.